vestigios de eso, los diferentes templos de los diferentes dioses. Entonces, en la tierra de Israel, no solamente Roma había reconstruido el templo de judío en Jerusalén, porque Herodes reconstruyó el templo de Jerusalén que estaba caído por ese mismo sentido de agradarle a todos los dioses de los pueblos para someterlos. Y entonces, no solamente en Jerusalén, sino en las tierras de Canaán, había templos para todos los dioses del imperio. Entonces, también estaban en esa situación crítica el pueblo de Israel, de que soportando en su tierra adoración a otros dioses que no fuera el Dios de Israel. Entonces tenemos que analizar ese contexto, y entonces todos estaban esperando, el pueblo de Israel está esperando un Mesías, un caudillo, un salvador que lo sacara de esa esclavitud de Roma. Entonces pero ya ellos comenzaron, principalmente los fariseos, que eran leales en un momento dado a Roma. ¿Por qué? Porque ya el sumo sacerdote lo había puesto Roma. A la casa herodiana la había puesto Roma, y todos eran leales a Roma. Estaban judíos, como un Mateo, estaba cobrando impuestos a nombre de Roma para mandárselo al César. Le estaba cobrando los impuestos al pueblo de Israel para mandárselo al César en Roma. Entonces, estos gobernantes del pueblo de Israel no estaban muy interesados que apareciera otro rey, que apareciera un Mesías que no fuera leal a Roma. Entonces, por eso los fariseos estaban de inquisidores, viendo cómo le buscaban, cómo se deshacían de este nuevo Mesías que estaba apareciendo, de este libertador que les iba a traer, aunque ellos estaban interesados en libertarse de Roma, pero no querían de esta forma dramática, que perdieran muchos beneficios que les estaba dando Roma a través de los sumos sacerdotes y los sacerdotes, y de los beneficios que les estaba dando el imperio romano a los gobernantes del pueblo de Israel. Doctora, te había dicho que íbamos a leer algo de esto en la Biblia. No sé si podemos leerlo. Pero les estoy dando el contexto porque los fariseos le preguntaron al Señor Jesucristo esto que tiene que ver con la resurrección del Señor Jesucristo. Y entonces, ¿por qué los fariseos le preguntaron a él que les diera una señal de que él era el Mesías, de que él era el enviado? Porque ellos estaban preguntando, tú eres el Mesías, tú eres el rey de Israel, tú eres el que nos vas a libertar. Pero ellos se lo estaban preguntando, digamos, para hacerle daño, o porque realmente querían tener una señal para poder seguirlo. Para poder saber que provenía de Dios, y que si provenía de Dios, aunque ellos en su enredo y en su embolate y en su desobediencia, ellos también tenían algo seguro, los fariseos, porque los fariseos no eran hipócritas en sí. Los fariseos la palabra fariseo es sumisión a la ley, eran personas sujetas a la ley de Moisés. Entonces ellos siempre estaban cuestionando lo de la ley de Moisés, y ellos, su referente era la ley de Moisés. Entonces, de que que tenía que darles una señal, porque en la ley de Moisés y en el Antiguo Testamento los profetas tenían que dar señal de parte del Señor, de que habían sido enviados por parte de Dios. Entonces ellos estaban en toda esta confusión y en toda esta desubicación, que si había sido enviado por Dios, entonces estaban en problemas, porque entonces Dios lo iba a hacer, eso lo sabían los fariseos. Entonces Dios iba a hacer, y eso iba a ser una desubicación para ellos, en el sentido de que era un rey que no era leal a Roma, y ellos iban a perder muchos beneficios. Entonces vamos a leer el pasaje en donde le piden señal de que él es enviado como Mesías, como libertador, al estilo de Moisés. Recuerden que a Moisés el Señor dio señal cuando la tribu de Leví se levantó, que Dios diera señal que había escogido a Moisés y que había escogido a Aarón. Entonces toda la tribu de Leví se levantó. Recuerden el pasaje de que la tribu de Leví se levantó y el Señor les tuvo que dar una señal, recuerden, de la vara de Aarón y todas estas cosas, aunque se abrió la tierra y se los tragó,
por haber ellos puesto en duda la señal, y los profetas también tenían que dar señales con determinados prodigios y cumplimientos de las profecías y de lo que decían para ser reconocidos como profetas o enviados de Dios. Sería entonces leyendo Mateo 12:40, pero no sé si lo podemos leer desde el 38, que está hablando de que los fariseos le piden señal. Listo, quiero aprovechar antes de leer que hay una amiga de la doctora Vilma que se llama Ruth Castañeda, que está conectada. Un saludo para Ruth y gracias por estar allí. ¿Castañeda? Pero no es el apellido. Herrera, perdón. Herrera. Ruth Herrera. Ruth Herrera. Muchos saludos, Ruth. Me alegra tanto que estés sintonizando el programa. Yo les mandé el link a todas mis compañeras de colegio de allá de Cartagena, el colegio Bifi. Entonces les mandé el link, pero últimamente me he enterado de que la que se conecta es Ruth Herrera. Muy bueno. Me alegra mucho y que le puedas compartir a las otras compañeras que escuchen este programa. Listo, vamos Mateo 12 desde el 38, ¿cierto, Paula? Sí, desde el 38. Listo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, mire la primera importancia de la resurrección. La resurrección del Señor Jesucristo es la única señal que el Señor Jesucristo da para varias cosas. No son milagros, la mayoría de la gente considera que fueron milagros y actuaciones de Él dirigidos por el Espíritu Santo, porque recuerden que el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra no utilizó su condición de Dios para hacer estos prodigios y estos milagros, sino por medio del Espíritu Santo, que es el Espíritu del Señor Jesucristo. Él fue el que hizo todos estos milagros y todas estas, pero Él les aclara a los fariseos: a la señal que les voy a dar de todo lo que yo les estoy diciendo y de lo que estoy haciendo, y una señal de su deidad, que recuerden que ya hemos visto que si el Señor Jesucristo no es Dios hecho hombre, no puede morir por nosotros. ¿Por qué? Porque si desciende de Adán y Eva, su humanidad nace muerto y pecador. Entonces no hubiera podido pagar por nosotros. Entonces es vital en la salvación nuestra que este Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que murió por nuestros pecados, no hubiera descendido, no hubiera nacido, no hubiera sido fecundado su naturaleza humana por un espermatozoide o por un óvulo de María. Entonces necesariamente es vital. Por eso la resurrección, vamos a ver que la resurrección le dio validez a las palabras, a las actuaciones del Señor Jesucristo, a su obra en la cruz. Es el sustento, es el piso donde se sostiene el evangelio y de donde se sostiene nuestra salvación. Y la resurrección es la base para eso. Para la base de eso. Y por eso dice: la única señal que les voy a dar es la señal de Jonás, en el sentido de que Jonás estuvo 3 días y 3 noches y se salvó, salió, entre comillas, figuradamente, como una resurrección. Recuerden que estuvo 3 días y 3 noches en este gran pez, no en una gran ballena. La Biblia dice en un gran pez, no en una ballena, porque la ballena no se lo hubiera podido tragar, aunque por actuación de Dios se lo hubiera podido tragar, pero objetivamente la Biblia no dice que era una ballena. Entonces es un gran pez, y estuvo 3 días y 3 noches y salió con su integridad física, que es también una demostración. ¿Que cómo lo pudo hacer? De ahí salió el cuento de Caperucita Roja, que el lobo se la tragó entera y que después salió de ahí. Pero esto fue una actuación de Dios. La salida de este gran pez de Jonás fue por actuación de Dios. Entonces también la resurrección del Señor Jesucristo es por actuación de Dios. Vamos a leer en Romanos, que ya lo vemos en el capítulo 1 de Romanos, la importancia de la resurrección en el evangelio. Y por eso también les decimos que las personas que se relacionan
no con el Señor Jesucristo resucitado, sino que se relacionan con el Jesucristo crucificado y nomás tienen una relación con el Cristo crucificado, colgado en una cruz, aunque estén creyendo que resucitó, no es el Cristo bíblico. Todas las doctrinas, las religiones que tengan una relación con en este momento con el Señor Jesucristo colgado en una cruz, no es el Cristo bíblico, no es el Cristo que murió y resucitó y está vivo, no está colgado en una cruz, pero la resurrección le da piso que estuvo colgado en una cruz, pero ya no está colgado en una cruz y uno no se puede relacionar con el Cristo muerto, sino con el Cristo que estuvo muerto, que estuvo colgado en una cruz, pero que ahora está resucitado y está vivo. Entonces vamos a buscar Romanos 1. En el 1, del 1 al 7, o al 6, del 1 al 6. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por su amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Entonces, miren que la resurrección es la señal de que Él es Hijo de Dios, de que Él tiene el poder de Dios, que fue resucitado por el poder de Dios y que en otro momento dice que Él mismo es el que puede poner su vida y volverla a tomar. O sea que el Señor Jesucristo está, la resurrección se da por el poder de Dios. La resurrección no se da así por naturaleza humana, es por el poder de Dios. La resurrección que es del cuerpo, recuerden, es por el poder de Dios. Ahora cuando veníamos en el carro hablando con Catalina, más la conozco yo por Catalina que por Andrea, entonces se me facilita Catalina, veníamos hablando y ahora cuando ella se expresó y dijo que por su capacitación académica y por su visión académica, esperaba encontrar contradicciones en un texto. A mí o en cualquier situación, a mí me gustaría de pronto que profundizáramos en eso, que mucha gente ha dicho que la ciencia está en contravía con Dios o con las cuestiones espirituales y por qué esa actitud de los académicos, de los científicos, de relacionar o es de la naturaleza de la ciencia dudar para poder investigar. Bueno, pues inicialmente la actitud, pues que era una actitud, en este momento reconozco muy equivocada, muy escéptica, podría decirlo de esa manera. Yo decía, en alguna parte tiene que haber una contradicción, en alguna cosa. Sí, pero ¿por qué las personas académicas que tú decías, por mi formación académica y en algún momento investigativa por tu carrera que estudiaste, de qué es de investigación, por qué se te fue formando ese criterio? La Biblia se contradice. No, ese criterio de que siempre tengo que buscar una contradicción o algo para investigar y poder establecer la verdad, que muchos académicos y muchos científicos consideran eso, tienen esa mentalidad que todo sí es susceptible de investigación, pero todo es susceptible como de revocar. De que está equivocado y que hay que reevaluar las cosas. Y que hay que reevaluarlo y que hay que investigarlo y que hay que sentar cátedra. Y la persona, este científico de turno sienta cátedra, pero a los pocos años viene otro y reevalúa eso y acaba todo eso, ¿no? Lo que pasa es que también en muchas áreas de la ciencia no hay una verdad absoluta. Todo puede ir revaluándose, puede ir no descubriéndose, todo puede irse, digamos, complementando. Entonces, como usted misma decía, hay una verdad en un momento, luego se revoca, sale otra y sale otra. Entonces, yo decía, bueno, pues esto debe ser algo muy similar. Entonces empecé a mirarlo y definitivamente no. Y adicional a eso, cuando empecé a leerlo,
yo decía, pues esto igual lo tuvieron que haber escrito hombres. Entonces, de ahí, yo decía, pues un hombre igual se equivoca, como pues, todos nos podemos equivocar, pero luego cuando comprendí que era una inspiración del Espíritu Santo, que no es hombre, sino que es Dios, entendí que ahí no hay equivocación. ¿Y cómo ves tú, digamos que desde esa visión científica, el texto bíblico? Porque la Biblia, ya nosotros que le hemos dado algunos pasones, vemos que en lo poco que conocemos de la ciencia también, que no hay contradicciones, que al contrario la Biblia muestra ciertas, sin ser un libro científico, claramente, ¿cierto? Pero muestra que hay unas coincidencias en muchas cosas. ¿Tú cómo lo ves cuando ya lo leíste, te enfrentaste a él desde ese punto de vista? ¿Te encontraste que se contradecía, que no se contradecía? ¿Cómo estuvo esa actitud con la en ese ciencia, momento, con los datos de la Por ciencia? el contrario, encuentro que todo es muy coherente, aunque no es un libro científico, no es un libro que contradice en absolutamente nada la ciencia. Por el contrario, entre más, digamos, uno conoce, o por lo menos un libro muy básico, digamos, pues el primero que es Génesis, uno encuentra, digamos, a nivel, digamos, en un contexto de biología, encuentra muchas, se aproxima mucho, o sea, no contradice absolutamente nada, sino que es muy coherente en algo que dice en un libro que es tan antiguo. La ciencia se demoró mucho tiempo para encontrar lo que dice acá. Y ya digamos cuando uno se va a un punto más específico, digamos a nivel celular, molecular, encuentra mucha coherencia con un creador. Encuentra que es totalmente coherente, no hay ningún desorden, todo es absolutamente organizado. Entonces ahí es donde hay un diseñador, un creador. Exactamente. A nivel científico no se admite este cuento de la explosión, es que ni la misma ciencia admite eso, y pues eso está a nivel de teoría. Entonces, con eso les quiero aclarar algo muy importante. La Biblia no es un libro científico, pero como está hablando de muchas generaciones y una característica, naturaleza de la ciencia, como dijo Catalina hoy, la ciencia no puede contar con verdades absolutas, porque si la ciencia llega a verdades absolutas, se acaba. Porque ¿para qué investigar más si ya eso es la verdad? Si ya no se puede reevaluar, si ya no se puede investigar, si ya no se puede complementar, si ya no se puede transformar. Eso hace parte de la ciencia. No hace parte de las verdades absolutas, no hacen parte de la ciencia. La ciencia tiene verdades relativas. En un momento dado, la ciencia en su investigación dijo, esta es una verdad. Pero en sus continuas investigaciones no es que se hayan equivocado en ese momento, sino que no hayan llegado a la profundidad del conocimiento. La ciencia es cada día hurgando la profundidad del conocimiento de los diferentes temas. Entonces, ahora tenemos la última palabra, supongamos, entre las células, pero yo sé que lo que estudió Catalina en la universidad referente a las células, y ahora en muchas universidades cada 5 años tienen que cambiar su pensum, sus contenidos, sus libros, porque ya eso que sabían hace 5 años ya cambió. Entonces, con ese concepto nosotros nos aproximamos a la Biblia. La Biblia sí tiene verdades absolutas, porque lo que dice Dios son verdades absolutas, no son verdades relativas. Entonces tenemos que tener en cuenta esa diferencia, que lo que dice Dios referente a él, referente al mundo espiritual, son verdades absolutas. Si lo dice Dios, son verdades absolutas, no verdades relativas. Y entonces no podemos estar comparando. Por eso el libro de la Biblia no es un libro científico, es Dios hablando de realidades espirituales y hablando de algo muy específico, que es la salvación de esta situación, como empezamos, de este problema inmenso en que está cada ser humano, y que la única solución la proveyó Dios. Pero cuando la Biblia habla y da datos de la ciencia, tenemos que tener en cuenta ese contexto. No es que Dios esté equivocando, la que está ampliando, si la que se está revaluando es la ciencia, no Dios, porque Dios no se está revaluando a él. Entonces, cuando en la época de Moisés la ciencia había hecho unos descubrimientos,
específico. El Espíritu Santo le hablaba a Moisés, inspiró a Moisés. De acuerdo a las investigaciones del momento, o los descubrimientos. Los descubrimientos o las investigaciones científicas o las leyes científicas, y como siempre hemos analizado, en el momento de Josué, la ciencia había determinado con todo su conocimiento, la ciencia había determinado que el sol se movía. Entonces el Señor no podía hablar y a darle una cátedra en medio de la batalla a Josué, vea, el sol no se mueve, el sol no se mueve, es claro que se está moviendo a la tierra, a cuántas revoluciones, a cuántos grados. No, en ese momento de Josué no había ese conocimiento científico, y Dios es consciente, a cada uno nos habla las mismas verdades dentro del contexto en que estamos nosotros. Entonces miren que cuando Catalina empezó a leer la Biblia, llegó y el Señor le habló con esa visión académica que ella traía, con esa visión académica, sin destruirle esa visión académica, le demostró que no había contradicciones y que no había ninguna contradicción con sus conocimientos científicos y académicos de su carrera. Entonces le digo, no hay ninguna contradicción. Pero a medida, lo que estamos viendo aquí en la Biblia, muchas veces vemos el transcurso de la ciencia, cómo ha ido cambiando la ciencia, porque ya cuando le habla en los últimos libros, ya él mismo ya les está hablando a las nuevas generaciones con los conceptos científicos que hay. Y aquí en el Nuevo Testamento ya había unos grandes descubrimientos, ya la ciencia que dominaba era en los conocimientos científicos, los conocimientos arquitectónicos y de construcción que estaban en ese momento, y por eso es que habla de la roca, de empezar una edificación, de dónde está basada una construcción. Entonces ya no les habla en términos como del Antiguo Testamento, sino en términos del Nuevo Testamento, lo que se está moviendo. Habla de filosofía, habla de doctrinas filosóficas, y entonces que también es una ciencia, y entonces ya coge los elementos de la ciencia que están en ese momento en el contexto externo para él poderle hablar a estas personas y que lo entiendan dentro de ese contexto. Y por eso a nosotros nos dice la misma palabra dentro de nuestro contexto, de lo que el contexto externo e interno que tenemos en este momento. Entonces volvamos a la resurrección. Entonces sí les quedó que tenemos que tener en cuenta eso dentro del texto bíblico. No es que tenga contradicciones científicas, ni que rechace la ciencia, ni que no tenga nada en cuenta la ciencia. Al contrario, el Señor es el creador del objeto de la ciencia. El objeto de la ciencia son estas realidades materiales, incluyendo pues el universo. Estas realidades materiales es el objeto de la ciencia. Pero el creador le creó a la ciencia el objeto de su quehacer. Entonces, la ciencia que está haciendo, descubriendo, utilizando lo que Dios creó. Un oyente tiene un aporte, dice, estamos en un mundo que ha sido hecho para ser descubierto, dice Juan Carlos Gutiérrez Martínez. Ajá. Su opinión. Profesor de la universidad, me alegra mucho Juan Carlos y todos los aportes que nos puedan. Él es una persona muy académica, y entonces y es un lector de la Biblia, y es una persona muy académica, y entonces él ha ido comprendiendo esto. Hay un creador. La misma ciencia está demostrando que hay un creador, porque la misma ciencia ha tenido que estudiar, encontrarse con el orden de esta creación, la profundidad de esta creación, y ellos han tenido que ir descubriendo, los que no son tercos ni cerrados, ni tienen un ateísmo ahí ignorante, porque muchos científicos son ignorantes, y tienen esta visión cerrada y que no los deja ver. Pero muchos grandes científicos en su quehacer científico se han encontrado con que hay un Dios creador, que hay una persona o alguien que creó esto, que no salió de la explosión, que no salió de una destrucción, que no salió, sino que hay un diseñador.
que hay un diseñador, que esto fue diseñado por alguien, esto fue ejecutado por alguien. Y entonces, como dice el Señor en su palabra, la creación habla de su existencia y de su poder, ¿no? La creación está hablando de su existencia, de la existencia de este creador y de su poder. Entonces, así como la creación es señal y muestra de la existencia y del poder del creador, así la resurrección es la única señal de que el Señor Jesucristo es Dios, que el Señor Jesucristo se hizo hombre, que el Señor Jesucristo lo que dijo a nivel de realidades espirituales y de Dios, que el Señor Jesucristo es hijo de Dios con poder en ese sentido. No es que haya descendido de Dios, sino que es hijo de Dios como hombre cuando se hizo hombre. Y entonces que él era el único, y lo vamos a leer en Apocalipsis. Lo vamos a leer en Apocalipsis, que él era el único que podía morir por cada ser humano, por los pecados del ser humano, para que tuviéramos vida. Le quiero mandar un saludo a la señora Gloria Manrique y a una de sus compañeras, Sandra, que están en este momento escuchando el programa. Un gran saludo para ustedes. También un saludo para Dorani Castrillón, para Carlos Julio Arroyave y para Fernando Londoño Correa, que nos escuchan también junto con Juan Carlos Gutiérrez por YouTube y nos saludan, y a todos los espectadores que ya están conectados en YouTube. Muchas gracias porque ustedes comparten este link para que le llegue a muchas más personas y puedan ver. Apocalipsis 5. Desde el 1. Desde el 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, él hubiera muerto por los pecados. Y eso es como tener a la mamá pero muerta. Ah, sí, yo tengo a mi mamá pero está muerta. ¿No? No hubiera habido ninguna repercusión, ¿sí? Nos perdonó los pecados, pero se recuerden que la paga del pecado es muerte. Y si nos quedamos muertos, sin vida, entonces no hizo nada. ¿Comprende? No hizo nada. Entonces, la resurrección le dio validez a que Él haya muerto por nuestros pecados y quitarnos la sentencia de muerte, porque Él la pagó, Él cumplió, Él murió, un no pecador, un humano no pecador,
murió por nuestros pecados y podemos utilizar la muerte de este ser humano, pero que es Dios hecho hombre, para pagar nuestros pecados, porque la muerte se paga con muerte. Y si nosotros somos los que debemos muerte humanamente, entonces tenemos que pagar con la muerte de un ser humano. Nosotros no podemos pagar ni con plata, ni con sacrificios, ni con obras. Por eso la salvación de cada ser humano no se puede pagar sino con muerte. Pero como nacemos muertos, estamos insolventes. Pero un ser humano que murió por nuestros pecados, pero que resucitó, entonces venció la muerte, que era lo que nos tiene esclavizados por el pecado. La muerte se introdujo, como vemos en Romanos 5:12. Como aquí en Apocalipsis, cuando se refiere que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, se refiere hablando de la resurrección, venció la muerte con la resurrección. Entonces, ha vencido, y es por eso es la demostración de que el Señor Jesucristo venció y pagó la muerte y nos hizo y nos pudo dar vida a los que todos que creemos en Él, porque con Cristo hemos muerto a nuestros pecados y hemos resucitado a vida nueva. Entonces, porque estamos en Cristo, entonces con Cristo también morimos al pecado y resucitamos con vida y en vida. Ahí es donde, como el ser humano fue creado perpetuo, con existencia permanente, no con eternidad, con existencia permanente, porque el único que tiene eternidad es Dios. Entonces, esta eternidad ya no es permanencia permanente, sino vida eterna, porque Dios es la vida del ser humano y es el único que tiene eternidad. Entonces, a los que estamos en Cristo, pasamos de permanencia permanente a vida eterna, a vida eterna. Los que no están en Cristo van a estar en existencia permanente, pero muertos, sin vida. Recuerden que muerte es sin vida. Entonces la resurrección le da piso, le da validez. La mayoría de las personas a veces hablan nada más de la cruz de Cristo y de la crucifixión del Señor Jesucristo y que es nuestro Salvador porque murió en una cruz. No fuera podido ser nuestro Salvador si no resucita. Entonces es vital en el evangelio, en las buenas noticias de parte de Dios, la resurrección. En otros programas le decían, resurrección es una palabra transliterada, pero en griego se pronuncia anastasia. Anastasia en griego significa resurrección. Entonces a Pablo se burlaban cuando le decían, ahí viene Pablo con Anastasia, porque también es nombre de persona, de mujer. Entonces para burlarse no decían viene Pablo y la resurrección, sino viene Pablo y Anastasia, como si estuviera siendo acompañados por una mujer, porque él hablaba era del Señor Jesucristo y la resurrección, que el Señor Jesucristo resucitó, era su doctrina y su discurso, y es el discurso de la Biblia. El Señor Jesucristo se hizo Dios hecho hombre, murió y resucitó, y la relación es con el Cristo resucitado. Con el Cristo crucificado no hay ningún beneficio. Con el solo Cristo resucitado, la cruz de Cristo no se hubiera servido para nada. La muerte en la cruz no hubiera servido para nada si el Señor no resucita. O sea, no basta con solo decir que el Señor Cristo es Dios y que murió por los pecados de las personas. Si se queda hasta ahí, no queda mucho, no tiene validez. La persona tiene que comprender que el Señor Jesucristo resucitó también en medio de toda esta explicación que nos da el texto. Eso es fundamental, que hay resurrección. Hay resurrección. Y si hay resurrección, no hay reencarnación, pero hay salvación con el Cristo resucitado, no solo con el Cristo crucificado. Estuvo crucificado, pero resucitó y nos pasó la vida de la resurrección. Y tenemos otros pasajes donde dice que por un hombre entró la muerte, pero que por otro hombre entró la resurrección. Sí, doctora, está en 1 Corintios 15:21. Listo, aquí lo tengo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Entonces comenzó la era de la resurrección y aún hasta por eso todos los seres humanos vamos a resucitar. Unos vamos a resucitar con vida y otros van a resucitar muertos y para muerte. Y ahí se desprenden muchas cosas. Los que resucitemos con vida y en vida, que es al final, a la segunda venida del Señor Jesucristo, nos están preparando una tierra nueva y unos cielos nuevos para que podamos habitar toda la existencia del ser humano, desde antes hasta el final, que no hay final para el ser humano porque hay existencia permanente y los que estamos en Cristo ya tenemos vida eterna. Entonces no hay destrucción del ser humano. Que la raza humana se va a acabar, nunca se va a acabar, nunca se va a acabar. Pónganse ustedes a pensar, bueno, pero entro de N años, a la N potencia, pero toda la vida seremos terrenales. Fuimos creados para habitar, funcionar en la tierra. Pero como esta tierra, después de la resurrección, ya esta tierra, como dicen por ahí, ya se nos queda pequeña. ¿Comprende? Ya no es, ya las condiciones perfectas que creó Dios para el ser humano terrenal, habitar en la tierra y funcionar en la tierra, en esta tierra, ya la hemos destruido. Ya esto es el acabose porque le pasamos muerte a la tierra, le pasamos destrucción a la tierra. El ser humano le pasó destrucción. Yo nunca he visto ni al Señor Jesucristo ni a un ángel colocando una bomba y haciendo destrucción, envenenando las aguas, contaminando las aguas. Nunca he visto. Doctora, ¿no? Pero cuando usted dice que el ser humano siempre será terrenal, aún eso está hasta después de la resurrección. Claro. O sea, seguimos siendo terrenales. Siendo terrenales con nuestro cuerpo terrenal humano, ¿no? Y entonces por eso, pero como ya tiene una característica por la resurrección diferente, nuestro cuerpo ya no podemos vivir en esta tierra. Por eso van a crear una nueva tierra para las condiciones de nosotros. El Señor siempre creó la tierra pensando en el ser humano. Pensando en el ser humano, adecuó la tierra para que el ser humano estuviera bien. Pero como nosotros lo hemos destruido, la hemos desubicado totalmente, que ya no es ni útil para nosotros ni para nadie, con el caos que hemos vuelto, con la destrucción que le hemos dado a esta tierra, porque nos colocaron de administradores. Recuerden que hay administradores que cuidan, acrecientan lo que les encargaron, y hay otros administradores, malos administradores, que destruyen la administración, destruyen, y cuando viene el dueño no encuentra nada. A veces no encuentran ni un ladrillo. Siendo el polvero. Sí, el polvero, porque el administrador se encargó de destruir en su administración. Entonces, hemos sido malos administradores de esta tierra, porque no nos regalaron esta tierra, nos las entregaron en administración, y hemos sido tan malos, porque lo primero es que perdimos la vida, desobedecimos a Dios, y un administrador que desobedece a su dueño es el caos, ¿no? Hay administradores que llegan y van cambiando todo, sin consultar con el dueño, contradiciendo al dueño. Eso hicimos nosotros, no teniendo en cuenta a Dios, contradiciéndolo, desobedeciendo, y volvimos un caos esto, incluyendo nuestra propia existencia, la volvimos un caos. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a una pausita comercial y ya regresamos. Desde los cielos de Santa Rosa de Cabal, esta es Arauna Estéreo, HWK66. 104.1 FM, una radio diferente. Desde los cielos de Santa Rosa de Cabal, esta es Arauna Estéreo, HWK66, 104.1 FM, una radio diferente. Desde los cielos de Santa Rosa de Cabal, esta es Arauna Estéreo, HWK66, 104.1 FM, una radio diferente. Desde los cielos de Santa Rosa de Cabal, esta es Arauna Estéreo, HWK66, 104.1 FM, una radio diferente. Desde los cielos de Santa Rosa de Cabal, esta es Arauna Estéreo, HWK66,
104.1 FM, una radio diferente. 104.1 te da la hora. Son las 9:01. En tiempo de comerciales, en minutos, más música. Pie de señor que camina, pie de señor que camina por el parque, pie de señor que camina por el parque donde estuvo un perro, pie de señor que camina por el parque donde estuvo un perro, pero no se unta de nada. Cuando levantas las heces de tu perro, es difícil que pase algo malo. El cuidado de tu mascota es tu responsabilidad. Un mensaje de la Policía Nacional, un compromiso de Con vuestra web. Tener tu sitio en internet nunca fue tan fácil. Contáctanos y juntos crearemos micrositios, sitios web corporativos y desarrollos a tu medida. Ya no estás solo. Vuestra web te acompaña. Adquiere alguno de nuestros planes y recibe soporte técnico y administración por 2 meses gratis. Llama ya al 313-776-7112 o escribe al email info@vuestraweb.com. Mía, tuya, vuestra web. Recuerdo mi alegría cuando recibí la tarjeta. Señor, aquí tiene su tarjeta de débito. Gracias. ¿Y qué responsabilidad tan grande? Amigos, ¿vamos a almorzar? ¡Sí! ¡Claro! ¡Ay, me encanta este lugar! Bienvenidos, mesa para 3. Bueno, cada uno paga lo suyo. Mi discapacidad no me hace incapaz. Yo tengo derecho a tomar mis propias decisiones. Todos somos iguales ante la ley. No deben existir barreras para cumplir tus sueños. Infórmate mejor en www.minjusticia.gov.co/Red Discapacidad. Ministerio de Justicia y del Derecho. Rundis, todos por un nuevo país. 317-210-0419 es la línea. También si los oyentes de pronto tienen preguntas, entonces nos escriben por ahí. 317-210-0419. Gracias a las personas que nos escriben por YouTube. Un saludo a Sonia Henao que nos escribe por YouTube. 317-210-0419. Catalina, ¿qué nos comentabas aquí en medio? En el interno. Ajá. Bueno, yo acá estaba comentando que pues que con la explicación que nos daba la doctora Vilma acerca de la resurrección, que si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado es como tener la mamá pero tenerla muerta. Yo le comentaba y le decía que era como si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, estaríamos en este momento llorando un ser querido que sí, muy bonito lo que hizo, pero sigue muerto y sería un motivo de tristeza. Y acorde a eso, recordaba yo antes pues en muchas prácticas, cuando a mí me mostraban al Dios, Sí, al Señor Jesucristo, entre comillas, yo lo veía como un motivo de tristeza, porque siempre lo veía crucificado, siempre miraba, digamos, cuando lo mataban, lleno de sangre, algo muy triste, o sea, realmente era un motivo para llorar. En cambio, en el Señor Jesucristo que nos muestra el texto bíblico, es un motivo de alegría, su resurrección y su muerte y todo lo que hizo por nosotros, darnos vida. Entonces eso era lo que estaba aquí comentando. Y entender que está vivo. Exacto. En este momento, justo ahora está vivo. Y entonces su muerte no es de tristeza, sino su muerte es de las muertes que nos alegra. Pero le dio esa validez, esa alegría a la muerte del Señor Jesucristo, la resurrección. Entonces produce alegría el evangelio, produce la muerte del Señor Jesucristo en el creyente, nos produce alegría, porque murió por mis pecados, pagó por mis pecados, siendo Dios se hizo hombre, y lo sé por la resurrección. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, hubiéramos quedado con este sinsabor, con este malestar, con esta tristeza, entonces, y no hubiéramos recuperado la vida. Y recuerden que la resurrección es del cuerpo. Ya varias veces, si hay resurrección, no hay reencarnación, porque la reencarnación es que el espíritu humano no desaparece y vuelve a la existencia aquí en la tierra reencarnado, o sea, posesionado de otro cuerpo. Y si hay resurrección, como ya en el texto bíblico nos han indicado, no es porque muchas veces aquí dicen, como la doctora Vilma dijo,
No, aquí estamos hablando lo que el texto bíblico dice, lo que el Dios del texto bíblico dice. No, aquí no estamos hablando de lo que yo digo, de lo que yo entiendo o de lo que yo explique, sino de lo que el texto bíblico dice, y por eso es que los animamos que la lean completa. Aquí a veces sacamos entre apartes y le damos el contexto, pero ustedes tienen yo les diría, la necesidad prioritaria de leerse, de estudiar, de pedirle al Espíritu Santo que les revele lo que está ahí diciendo. Y si el texto bíblico les tumba cualquier concepto, cualquier tradición, cualquier doctrina, pues humildemente créanle al Dios de la Biblia que inspiró y retransformen su mente, transformen sus conocimientos y conozcan la verdad. Y como dice el Señor, la verdad nos hará libres. No estoy en contra de la ciencia es fundamental aún. En el conocimiento de Dios es fundamental la ciencia y los conceptos científicos, pero tiene uno que estar al día y tener una mentalidad académica es muy buena, y aún hasta para estudiar la Biblia y escuchar a este Dios es muy buena esta mentalidad académica, esta rigurosidad académica, porque está escrito en lenguaje humano, está con elementos humanos, con elementos científicos, entonces históricos, y eso nos ayuda, aún los que tenemos esta mentalidad académica, mentalidad investigativa, de conocimiento, nos facilita, entre comillas, con la revelación del Espíritu Santo, nos facilita mucho entender qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo, su verdad que está diciendo, y realmente es muy placentero para nosotros los que nos gusta estudiar, investigar. Nos es placentero siempre escuchar a una persona que tiene conocimiento de algo. Es muy placentero aprender de otro, cuando el otro sabe lo que está diciendo, tiene bases comprobadas de lo que está diciendo. Ya nosotros pasamos por el estudio de la resurrección, de todas las pruebas que el Señor dio, que Él había resucitado, incluyendo a sus discípulos que no entendían ni creían en la resurrección. Entonces, y si hay resurrección, le hemos dicho varias veces, no hay reencarnación, que nos dan una cantidad de pruebas con la reencarnación, pero siempre es de suposiciones personales, posiciones personales, basados en unas pruebas que realmente son totalmente destruibles, esas pruebas, con la resurrección. La resurrección acaba con la reencarnación, porque eso siempre les he insistido, la resurrección es del cuerpo. La resurrección es el mismo cuerpo de ese espíritu humano. Entonces, si yo he tenido varios cuerpos físicos, entonces si yo antiguamente, como siempre les he recordado, me hubiera fascinado tener el cuerpo de Cleopatra, realmente, y aquí cuando me veo en cámara y en YouTube, ustedes ven que yo con movimiento tratando de taparme estos gorditos que se me salen, entonces hubiera querido tener el cuerpo de Cleopatra o un poquito parecido al de Paula, y aquí a Catalina que tengo al lado, y yo aquí botero entre estas dos, entonces... Pero no, voy a resucitar con este cuerpo mío. No sé si con los gorditos o no los gorditos, pero con Cleopatra va a resucitar con su cuerpo. Entonces, se la voy a envidiar, pero el cuerpo de Cleopatra, no el mío. Doctora, una oyente nos pregunta que si cuando las personas resuciten, lo van a hacer con su mismo nombre. Pues la Biblia no nos es muy claro si nos vamos a reconocer con los nombres que nos conocemos ahora, porque vamos a resucitar con nuestro cuerpo, pero la Biblia dice que a los que resucitemos con vida y en vida, Dios nos va a colocar un nuevo nombre. Dios nos va a colocar, porque tenemos una nueva ciudadanía. Tenemos una nueva ciudadanía. Y eso lo vemos, perdón, inclusive en el Nuevo Testamento, cuando él llamaba a los discípulos, él les ponía otro nombre inclusive. Muchas veces le ponía los apodos por características, pero eran más apodos. Simón, el llamado Pedro, él le puso de apodo a Pedro roca, y es una palabra griega que significa roca, no indica su tamaño, sino su naturaleza, la calidad de la roca. Entonces hay rocas macizas,
hay rocas que uno se puede parar sobre ellas, pero hay rocas como nuestras montañas que se están derrumbando, que son rocas, pero no son, tiene roca maciza y también tiene la mayoría de nuestras montañas su naturaleza, y acá en el interior es son rocas arcillosas, que sí, el agua las destruye, las licúa y son licuables. Nuestras rocas y nuestras montañas, la gran mayoría son licuables y por eso es que se pueden diluir con el agua y vienen estos derrumbes y se caen, trayendo también rocas macizas, que son también las que nos hacen daño. En estos días aquí en el eje cafetero, pues cayó una roca de ese, iba pasando un carro y lo dejó completamente plano, con los pasajeros adentro. Entonces, la resurrección es del cuerpo. Cada uno va a resucitar con su cuerpo. Doctora, con respecto a eso, pues le doy un saludo a Alejandra Quiroz, que nos escribe por YouTube. De pronto se acaba de conectar. Dice, hablas de la reencarnación. ¿Me podrías decir si en la Biblia se habla de ella? No, en la Biblia no se habla de reencarnación. Ahí había una situación que sí habla en la Biblia, que habían unas doctrinas en ese momento externamente, como hasta el día de hoy, habían unas doctrinas que hablaban de que el espíritu no se desaparecía y que entonces esos espíritus estaban como en el aire, como en otro ambiente a nivel espiritual, consideraban hasta el aire espiritual, y el aire es material, no espiritual, entonces que estaban en una situación como en el limbo, en una cosa, pero que estos espíritus, Dios, cuando era engendrado otro ser humano, no hablaban estrictamente de la reencarnación, sino que cuando se fecundaba otro ser humano, espermatozoide con un óvulo en la fecundación, Dios tiene como unos anaqueles, que es una variación de la reencarnación. Habían unos anaqueles que Dios tiene allá con los espíritus, tanto espíritus nuevos como espíritus de seres humanos, y tiene allá, y entonces cuando hay una fecundación, Dios manda un espíritu a ese cuerpo. Entonces, y eso habla si hay resurrección de muertos, como dice Pablo en una discusión en 1 Corintios, que uno ahí ve la doctrina que estaban trajinando en ese momento filosóficamente, no doctrinas religiosas, sino filosóficas, de la existencia del ser humano. Está en 1 Corintios 15. Inclusive un oyente nos dice que el no leer y el no indagar hace que las personas caigan en religiones. Ajá. ¿No es? El no leer la Biblia cae en 1 Corintios 15. Leamos desde el 15, que es muy bueno, aunque el capítulo es bastante largo, pero leámoslo así de rapidez, también para responderle. Recuerden, Paula, recuerda que para la próxima semana es el programa de preguntas y respuestas, por lo que ya hoy terminamos este tema de creo que terminamos el tema de la primera venida del Señor Jesucristo, la razón. Y la primera venida termina, antes de dar paso a esto, la primera venida termina con su ascensión. Y que ascendió, y eso nos da pie para que viene por segunda vez, porque lo ha prometido, pero para prometer su segunda venida es porque se fue ante la primera venida. Estuvimos aquí estudiando su primera venida y acaba no solamente con la resurrección, acaba con su ascensión, con su ida, que también fue, y vamos a terminar a que se fue y a que vuelve otra vez, por segunda vez. Entonces el evangelio acaba también con su primera venida y con la expectativa de su segunda venida. Y para su segunda venida, dentro del evangelio se tiene que hablar de su segunda venida, porque se fue y viene en su segunda venida, es parte del evangelio. Pero cuando tú hablas de que en el evangelio hay que hablar de la segunda venida, ¿es hablar de todo el tema de la segunda venida? No, anunciar su segunda venida implica en el evangelio, está implicado, y ahora lo vamos a leer, que implica en el evangelio su segunda venida y su vida. Su vida no se fue así porque chao y hasta luego y me voy. Eso tiene implicaciones dentro de las buenas noticias de parte de Dios, que es el evangelio, y las buenas noticias de parte de Dios es el Señor Jesucristo.
crucificado, resucitado, ido y vuelto. Implica todo eso. Entonces vamos a leer en 1 Corintios 15. Desde el 1. Ajá. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Sí, miren la incidencia, si el Señor Jesucristo no resucita, estamos todavía en los pecados, porque no tiene la validez la muerte de Él. La muerte de Él para salvación, para perdón de nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En Cristo no resucitado. Ajá. En Cristo no resucitado. O sea, en caso de que no hubiera resucitado. Exacto. Los que creen en un Cristo no resucitado están en la olleta. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. En su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Con la resurrección. Porque todas las cosas... ya la venció. Ya la venció, y por eso todos los seres humanos, estén o no estén en Cristo, van a ser resucitados, porque el Señor Jesucristo venció la muerte para todo el mundo. Ahora es muy diferente vencer la muerte y tener vida. Eso es muy diferente. Claro que aquí habla de ser destruida, porque en Apocalipsis dice que la muerte será lanzada al horno del lago de fuego. ¿No? Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Qué nos puede explicar ahí esa jeringosa? Para que Dios sea en todos. Ahí no. Es otro tema. Es otro tema. Estamos leyendo, ahí sí nos vamos lejos. Estamos leyendo 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 para que la puedan leer y releer. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Oigan esto. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo, nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si somos hombres, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Lo que me han hecho varias preguntas, justamente hoy me han preguntado varios. Necio.
Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra es la de los peces y otra Y eso la de las también aves. ahí es para el cuento de la evolución. No podemos descender de los animales porque es otra carne. Dios le dio carne y cuerpo, de naturaleza. otro tipo de naturaleza, es otro tipo de naturaleza. Entonces aquí destruye y ya aún la misma ciencia está llegando al gran descubrimiento que no podemos descender de los animales porque nuestros biotipos, nuestra hemoglobina tienen unas diferencias que aunque digan de un Dios 2%, ese 2% cambia totalmente la naturaleza de las diferentes especies. Voy al 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. No se está refiriendo a la naturaleza animal, a que descendemos de los animales. Se está refiriendo a esta condición humana que compartimos con los animales. Tanto los animales tienen el polvo de la tierra, la materia, y nosotros también tenemos materia del polvo de la tierra. 47. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Me perdí. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ahí hay muchas respuestas de las que nos han hecho los oyentes, pero el próximo sábado pueden estas preguntas y haremos el programa de pregunta y respuesta, no solamente de este tema, sino de otros temas bíblicos que no tengan claro. Entonces, ustedes saben que esta hora y media se va muy rápido, entonces abordaremos unas preguntas y las otras se las contestaremos por el interno, pero todas las personas que manden comentarios y preguntas serán anotadas para la rifa de ya el otro fin de semana. Entonces haremos la rifa y ya también sabremos con qué tema vamos a seguir. También nos pueden mandar temas, sugeridos temas, de qué dice el texto bíblico referente a esto, qué dice el texto bíblico referente a esto. También pueden sugerirnos temas de estudio aquí por el programa. Entonces nos pueden enviar temas de estudio. Por lo regular, yo no sé si aquí ya hemos estudiado la segunda venida. Sí. Entonces la estudiamos antes de la primera venida. Ya ahí se empata todo, ya hay una conexión. Sí, entonces, las personas que no estuvieron en el estudio de la segunda venida pueden bajarlo de YouTube o en el Rebel la radio, pedirnos los audios, que ahí también están los audios de la segunda avenida, o en la página de la corporación, ahí están los estudios de todo lo que hacemos por radio y por YouTube. Entonces, darles la página para los que no
no han escuchado la página, que allá hay cantidad, y más o menos explícales un poquito cómo le sacan jugo a esta página. La oyente que nos había hecho la pregunta dice, hermoso, mil gracias, que era hermoso, la respuesta será. Bueno, tenemos una página web, www.aprendiendo, con una H intermedia, aprendiendobiblia.com. Allí hay diferentes estudios por escrito, entonces para que usted los pueda descargar, vaya a la parte donde dice estudios y va a encontrar la ley, el pecado y muchas más cosas para que los disfrute. Y también entonces estos programas, por ejemplo, los de la segunda venida, para que haga el empate de esta primera ya con la segunda que se estudió, los puede encontrar. Aquí en Araúna Estéreo están montados, Araúna Estéreo 104.1 FM en YouTube, pero también están montados en nuestro otro programa de la emisora online que tenemos, que es www.levenradio.com. En Leven Radio tenemos en nuestro canal de YouTube también, que lo encuentra con Leven, con B pequeña, encuentra los estudios de la segunda venida, están completos. Si por alguna razón quiere saber un poco más del tema a profundidad, nosotros guardamos unos audios en Leven Radio, entonces nos escribe al 317-210-0419 o a levenradio@gmail.com. Y precisamente quiero saludar a Natalia Saracay, que es la del máster de Leven Radio, que también nos está escuchando. Ya estará pendiente en www.levenradio@gmail.com por si usted necesita algo. Ya para terminar, leamos Hechos 1 del 6, rápidamente del 6 al 11. Entonces ahí está muy claro que el Señor Jesucristo en su primera venida se fue. Y después leemos el Evangelio de Juan 14, 1 al 3, para rematar este programa de la primera venida del Señor Jesucristo. Hechos 1, en el primer tratado, Teófilo. No, 1:6. Aquí ya está el Señor Jesucristo resucitado. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces vamos a buscar en el Evangelio de Juan 14:1. Entonces parte de la primera venida que se fue al reino de los cielos, que es una realidad espiritual, es un reino espiritual y a nivel espiritual, pero él está con su cuerpo humano espiritualizado en el reino de los cielos. Desde el 1 tenemos del 1:3, sí. Un minuto, listo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ahí nos introduce con un propósito muy claro: voy a prepararnos lugar, están haciendo los nuevos cielos y la nueva tierra de habitación de los que tenemos vida, y su objetivo de la segunda venida es venirnos a buscar. Los queremos mucho a todos los oyentes. Si tienen dudas o preguntas, 317-210-0419. Si están fuera del país, le agregan el indicativo 57. Un abrazo para todos. Visiten www.aprendiendobiblia.com. Recuerden que este es un programa de la Corporación Aprendiendo Biblia y tenemos nuestras redes sociales como @aprendiendobiblia en Facebook y en Instagram. Un abrazo. Acabas de escuchar Comprensión Objetiva de la Biblia. Si tienes dudas y preguntas, puedes agregarnos al 317-210-0419. Comprensión Objetiva de la Biblia.